class, how are you today? My name is Gisela and this is the channel Inglés para tu vida. Are you fine today? Yes? Today we are going to learn collocations with get and take. Es un tema muy interesante. ¿Qué vendrían a ser collocations? Pues un verbo principal, como en este caso tengo get y tengo take, que sumado a otro verbo, a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio, cambia completamente de significado. Alright, eso lo vamos a ver en un minuto. Antes quiero invitarlos a suscribirse al canal Inglés para tu vida. Recuerden que segundos antes que finalice el video aparece un videito sugerido y un círculo en el que se encuentra mi foto. Si le dan clic estarán automáticamente suscritos. No olviden presionar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo video. Y si esta es la primera vez que me estás viendo, te cuento que en Inglés para tu vida hay más de 1250 videos para ti, para que logres tu objetivo de aprender inglés. Antes de empezar, quiero invitarte, si estás interesado o interesada en aprender utilizando WhatsApp, la herramienta del WhatsApp, pues me puedes contactar. Mi número es +51 946 182 165. Este 2019 ya son clases con costo porque realmente demandan mucho esfuerzo, mucha práctica, muchos ejercicios que tengo que buscarles, material y un trabajo personalizado que me toma horas. Entonces, pero el precio sí está muy económico. Lo bueno de las clases por WhatsApp, porque yo sé que es algo nuevo, es que puedes aprender a escuchar, también a que tú produzcas las frases, las oraciones, la pronunciación. Hay mucha interacción verbal y auditiva. Esa es la ventaja de lo que les estoy ofreciendo, las clases de inglés por WhatsApp. Así que no olviden suscribirse al canal, regalarme una manito arriba y compartir este video con todas las personas que ustedes consideran necesitan aprender inglés. Vamos entonces a la clase del día de hoy. ¿Ok? Collocations. Entonces, tenemos nuestro verbo get. Es algo que me habían pedido mucho, ¿sí? Get. Vamos a ver cuando este verbo se suma a la palabra lost. Get lost, perderse. Puedes repetir conmigo. Get fired, ser despedido de un trabajo. Get a job, obtener un trabajo. Get a life, obtener una vida. Get home, o sea, cuando va acompañado de un sustantivo, en este caso, llegar a casa, get home. Get ready, alistarse para salir, por ejemplo. Get started, comenzar, empezar. Get married, casarse. Get divorced, divorciarse. Get permission, obtener permiso para algo. Get the picture, tener, también puede ser tener la visión general de algo, ¿no? Get the picture. Get a promotion, tener un aumento, ¿no? En salario, por ejemplo. Y tenemos take part in something, tomar parte en algo. Take time, tomarse su tiempo. Take a look, echar un vistazo, una mirada. Take a bath, tomar un baño. Take a shower, tomar una ducha. Take a break, tomarse un descanso. Take a chance, tomar una oportunidad. Take a picture, tomar una foto. Take a seat, tomar asiento. Take a taxi, tomar un taxi. Take notes, tomar notas. Take care, cuídate. Take advantage of something, sacar ventaja de algo. Las repetimos. Get lost, get fired, get a job, get a life, get home, get ready, get started, get married, get divorced, get permission, get a picture, get a promotion. Take part in something. Take time, take a look, take a bath, take a shower, take a break, take a chance, take a picture, take a seat, take a taxi, take notes, take care, take advantage of somebody. Sacar ventaja de, o aprovecharse también, ¿no? De alguien. Ok. Ahora, quiero explicarles algo más, pero para eso me tengo que mover nuevamente al lugar donde estaba al inicio. Muy bien. Es una clase en la cual hemos explicado cuándo utilizar estas collocations, pero realmente nosotros no las vamos a aprender así de la nada, porque yo lo repita, tú lo repitas y ya solito pues se procesó en el cerebro y mañana ya me las sé todas.
No. Lo que tú tienes que hacer es tratar de poner las palabras que tenemos aquí dentro de un contexto, según el nivel en el que estés. Si estás en un nivel que estás empezando, basic, elementary, yo te recomiendo hacer oraciones con estas palabras. Por ejemplo, con get lost. Yesterday I went to another city. I wasn't using the internet and I got lost. Bueno, ya todo está en pasado, ¿no? Ayer fui a una ciudad que no conocía, no había internet y me perdí. Alright, get fired. I've never gotten fired. Nunca me han despedido, por ejemplo. Get alive. I think that you should get alive. Eso normalmente se utiliza cuando alguien es entrometido, ¿no? Consíguete una vida, get alive, ¿ok? Pero la idea es que lo pongan dentro de oraciones y si estás en un nivel más avanzado, puedes hacer un diálogo en el cual incluyas todas estas, o por lo menos de 5 en 5. 5 de get, 5 de take, en un diálogo. Eso va a hacer que lo puedas aprender mejor, porque si yo lo coloco aquí, tú lo repites y el video luego se queda ahí olvidado, pues no sirve de mucho. Nosotros tenemos que contextualizarlo, ponerlo dentro de contexto, ya sea en diálogos, oraciones, frases, como gustes, una pequeña historia, un párrafo donde vayas colocando estas collocations, ¿ok? Estoy segura que este video va a ayudarte muchísimo en tu aprendizaje de inglés. Realmente los temas de inglés son infinitos. Como decía al inicio de este video, yo tengo más de 1255 videos aquí en YouTube. Comencé hace 4 años, va a ser 4 años recién, en mayo. Y sin embargo, pues los temas son inagotables. Y es así, ¿no? Los temas son inagotables. Yo creo que en cada video siempre trato de darles lo mejor para que ustedes logren su aprendizaje de inglés. Bueno, los dejo, les agradezco muchísimo a las personas que me están mandando unos comentarios tan bonitos en el canal. Realmente son personas muy especiales, con mucho cariño, y el cariño es mutuo. Yo tengo para contestar en mi celular, les contesto, les doy un corazoncito, les doy like a su comentario, les respondo porque son personas muy lindas que siempre valoran y reconocen mi trabajo y eso para mí no tiene precio. Comparte este video, nos vemos en una siguiente clase y en la parte de los comentarios, ¿qué tal si me dejas algunas oraciones? Si quieres con 2 de get, 2 de take, 3 con get, 3 con take, para ir viendo qué tal va esa producción de inglés. O también puede ser un diálogo, una pequeña conversación en la cual incluyamos lo que hemos aprendido. Recuerda que si lo ponemos en contexto, es más fácil que el cerebro lo reconozca, lo procese y lo aprenda. Chequéalo en internet. Check it on the internet. It's true. Bye!